textos, contextos y pretextos. Un espacio crítico para la reflexión ética, política y cultural. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa Textos, Contextos y Pretextos. Mi compañero Juan Manuel Contreras y yo, su servidora Thaís Vega, estamos el día de hoy con el doctor Mario Rojas Hernández de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar. Pues bienvenido a este espacio de discusión, de análisis. Sabemos por tu práctica profesional y por tus publicaciones que te has enfocado en temas como la economía, la política y la ética. Y sobre este último punto me gustaría como iniciar la discusión, el diálogo contigo con una amplia cantidad de publicaciones, un número generoso hasta el momento, digo hasta el momento porque hay otros en camino, pero sin lugar a dudas la ética ha formado parte de tu investigación. ¿Qué nos puedes decir entre esta discusión de la distinción entre ética y moral, para empezar? Bueno, esa distinción sí la defiendo, sí la planteo ahí en este libro, ¿no? Entre moral y ética, entre lo moral y lo ético. La moral es esto, o sea, en el sentido más sencillo de entenderlo y de plantearlo es, morales somos todos, como en tantos seres humanos, ¿no? La moral es simplemente todo ese conjunto de normas y valores, ¿no? Normas, valores, principios, criterios, ¿no? Que orientan, rigen, dirigen, controlan, ¿no? Nuestra acción, nuestra interacción, o sea, ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, digo, no estoy gritando, no estoy ofendiendo, estoy exponiendo, ¿no? Entonces, en tanto humanos, en tanto comunidades humanas, en tanto sociedades, desde que surgió el Homo sapiens, ¿no? Somos morales en el sentido de que siempre constitutivamente estamos conformados, orientados, dirigidos, regulados, controlados, ¿no? Por un sistema de normas y valores morales. Entonces, y que en eso consisten las sociedades. ¿Eso quiere decir que hay entonces una estructura moral en el ser humano? Sí, claro que sí, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que ya todos seamos bellos, buenos y bonitos. No, es todo un sistema de normas y valores morales. A partir de ahí, justo por eso podemos distinguir diferentes concepciones morales y diferentes sistemas, ¿no? Nosotros acá tenemos, digamos así, nuestro conjunto de normas y valores morales. Históricamente han variado, ¿no? La moral griega, la moral china, la moral mesopotámica, egipcia, semita y luego azteca, maya, hasta hoy, ¿no? La moral moderna, la ¿no? moral cristiana, la moral cristiana, judía, ajá, sí. Incluso la moral que tuvieron nuestros padres, nuestros Claro que abuelos, sí, claro ha que sí. variado a la que ahora tenemos. Y ahí lo que tenemos que precisar es que, claro que hay grandes diferencias, ¿no? Y las ha habido históricamente, pero a su vez hay tremendas convergencias. Todos son sistemas morales y todas estas concepciones morales son concepciones morales humanas de diferentes comunidades, sociedades, culturas, ¿no? Y todas ellas nos han formado, nosotros las hemos ido desarrollando, ¿no? Particulando, creando y nos hemos ido formando a partir de eso. Y en ese sentido hay diferencias, pero a su vez, pues todas tratan de particular, regular, orientar, dirigir, ¿no? Formar a los seres humanos en un determinado sentido. Su ¿no? comportamiento. Su comportamiento, su acción, nuestra interacción, ¿no? Eso es así la moral, ¿no? Y la ética, aquí sí hago esta distinción. La ética, hago la distinción porque creo que sí, y defiendo que sí hay pues niveles, ¿no? Esas son las morales, podemos hablar de morales fácticas, ¿no? Pero desde que surgen cierto tipo de planteamientos, preguntas, cuestionamientos, reflexiones sobre la moral, sobre las morales, ¿no? Empieza otro nivel, diríamos, ¿no? De pensamiento, de análisis, de reflexión humana, ¿no? Y de entrada podemos cuestionar históricamente, teóricamente, filosóficamente, se ha reflexionado, analizado y cuestionado pues, los diferentes sistemas morales. Y se ha preguntado, bueno, una pregunta así, pues ya de entrada podemos decir, ¿y cuál es el correcto? ¿Cuál es el más mejor? ¿No?
¿Cuál es el correcto, el adecuado, el que realmente nos puede aportar más, ¿no? O, dicho de otra manera, una pregunta fundamental es si, aun cuando hay todo ese conjunto de sistemas y de normas morales y valores, si como humanos podríamos llegar a saber, a determinar, a conocer, a establecer que hay cierto conjunto de normas y valores morales, ¿no? Si lo hay, que lo hay, ¿y cuál es? Cierto conjunto de normas y valores morales que realmente sea válido para todos. Bien, entonces, haciendo un pequeño cierre de lo que nos has dicho, la diferencia entre la moral y la ética es que la moral nos referimos a un sistema de marcos normativos y la ética sería como la reflexión, la fundamentación, la justificación de esos marcos normativos en un primer encuentro. Crítica, análisis, crítica, transformación, ¿no? ¿No? A partir de esa crítica, ¿no? Porque pues, vemos, sí, lo podemos constatar sociológicamente, históricamente, antropológicamente, ¿no? Pues hay diferentes, o sea, normalmente se dice así en sentido muy coloquial, común y corriente, cada cabeza es su mundo, cada sociedad tiene sus normas, cada cultura tiene sus normas, y sí, en un sentido sí fuerte, sí, pero a su vez, eso no es todo, a partir de ahí surgen las problemáticas más fuertes, ¿no? Oye, Mario, y bueno, y si bien entonces podemos entender que la moral que dirige de alguna manera nuestras acciones, digamos, de manera subterránea, ¿no? Siempre está presente, aunque no reflexionemos acerca de la moral, pues siempre toma cierta dirección nuestras ideas, Sí, nuestras sí, sí. decisiones, Sí, sí, sí. y la ética es una reflexión acerca de esa manera como se toman las decisiones, como Ujú. los individuos actúan. ¿Qué relación podemos entender que existe entre la ética, la reflexión sobre la moral y la política? Bueno, a ver, sí, bueno, antes de eso, creo que es necesario todavía abordarme un poquito más sobre la cuestión de la ética, Ujú. ¿no? O sea, toda esta propia distinción, ¿no? Porque todavía no abordamos todo. O sea, el punto es, te dije, la ética, sí podemos pensarla así como ese tipo de reflexión yo sí diría de un nivel más exigente, más estricto, ¿no? Sobre los problemas que involucran y que surgen, ¿no? A raíz de la acción humana, de nuestra interacción humana y de las normas que nos regulan y nos rigen y orientan y dirigen y controlan, ¿no? O sea, a partir de eso se pueden plantear un montón de problemas, ¿no? A ver, lo sabemos, déjenme ampliar un poquito más en esto. Sabemos que hay comunidades, sociedades, tradiciones, culturas, ¿no? Que defienden cierto tipo de prácticas con base en cierto tipo de normas y valores. Digo, el caso más extremo, pensaría yo, es la de la circuncisión femenina, ¿no? O la ablación femenina. Yo diría, pues es simplemente una mutilación. Bueno, hay comunidades, tradiciones, sociedades, culturas que practican eso y lo defienden. Por la pregunta humana, teórica, filosófica, ¿es correcto eso? Moralmente hablando. No, de entrada. Otras tradiciones, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí salió en México la noticia de que en México, en 2022, hubo 310,000 niñas forzadas a casarse. 310,000 niñas forzadas a casarse. O sea, niñas, pues digo, supongo que menores de 18 años, ¿no? O menores de 15 años, ¿no? 310,000. Va, pregunta, ¿es moralmente aceptable, válido eso? Por eso, a ver. Otro ejemplo, bueno, pues podemos poner muchos otros diferentes ejemplos, ¿no? Hay el racismo, ¿no? Que sostiene que hay seres humanos que son, por simplemente tener cierto color de piel o por pertenecer a cierta comunidad humana, pues son inferiores. O sea, no tienen derechos o tienen muchos menos derechos que pues, otros. Pues ahí, humanamente, teóricamente, filosóficamente, éticamente, pues tenemos que plantear la pregunta, ¿eso es válido? ¿Es correcto? ¿Es defendible? ¿Es aceptable? Está el racismo, ¿no? O la discriminación, ¿no? La discriminación, si no, pues por pertenecer a cierto grupo, a cierta religión, a cierta comunidad, a cierta tradición, no, pues te dejamos fuera, los dejamos fuera, las dejamos fuera. Entonces nos arrogamos, o se arrogan muchos el derecho, más derechos de racismo, discriminación, machismo.
digo, somos expertos en eso aquí, ¿no? México, desgraciadamente, ¿no? Bueno, esto de que 310,000 niñas forzadas a casarse, pues tiene también que ver con eso. O sea, sabemos en qué ha consistido históricamente y sabemos también qué consiste, ¿no? Y se ha luchado mucho en eso, especialmente nuestras compañeras, ¿no? Eh, y hay esa dominación masculina, ¿no? Y o sea, a raíz de eso, discriminación, ¿no? Discriminación, sojuzgación, sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, ¿es válido eso? ¿Es correcto? ¿Es aceptable? ¿Es permisible? ¿No? Y válido estamos entendiendo como sinónimo de bueno. Válido, ahorita a eso voy, ahí es donde tenemos que entrar. Válido, ¿en qué sentido? ¿No? Válido, ¿en qué sentido? ¿no? Ahorita nada más estoy poniendo ejemplitos así, Bien. hasta muy conocidos, ¿no? El racismo, la discriminación, el machismo. Ahora hay los movimientos lésbico, gay, etcétera, 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 ¿no? Que han peleado mucho por reconocimiento y por derechos. Pues también históricamente sabemos que han sido de los grupos más discriminados, excluidos, ¿no? Sometidos, ¿no? Y que están peleando, ¿por qué? Pues yo pensaría que por derechos, por reconocimiento de ciertos derechos, por reconocimiento de que sus prácticas, sus acciones, sus decisiones son adecuadas, social, política, éticamente, ¿no? Pero está la postura contraria, que dice, no, pues eres lesbiana, eres gay, no perteneces a los humanos, ¿no? No tienes los mismos derechos, ¿no? Distorsión de la naturaleza. Ajá, eso no va con la naturaleza humana, ¿no? Porque la familia es esto, ¿no? Ahora, ¿de veras? ¿Es correcto ese planteamiento? ¿Es adecuado? ¿Es verdadero? ¿Es válido? ¿Es aceptable? ¿Es permisible? Todo es lo que está ahí, ¿no? Y así podemos, bueno, en el ámbito económico, ¿no? Y ahorita podemos ir al político. En el ámbito económico, bueno, estamos en capitalismo, ¿no? Estamos en un sistema económico capitalista, es el que domina, predomina, ¿no? Eh, mm, Hay un 1% rico mundial, terriblemente rico, inmensamente rico, que posee más riqueza que el 50% o 60% de la población mundial en el mundo, y también lo podemos ver en diferentes países, ¿no? Ahorita hay estudios importantísimos sobre todas estas desigualdades. ¿Es correcto, es adecuado, es bueno, es permisible, es justo que haya toda esa desigualdad socioeconómica? Unos dicen sí, porque este sistema es el adecuado, este sistema es el correcto, este sistema es el justo, ¿no? Este sistema sostiene, le da a cada quien lo que merece. Es tu culpa si tú no lo aprovechas, ¿no? No le Aquí, echas aquí ganas. nadie tiene la culpa. Son las reglas, ahí están. George Soros, este famoso financiero especulador, Y filántropo. filántropo, de veras se me había olvidado, ¿no? Filántropo, ¿no? Este cuate dice, son las reglas, yo no las puse. Gracias a Dios que tengo que ver con los mercados y no con los humanos. Así lo dice por ahí en un texto, ¿no? Wow. Entonces, para muchos de estas personas, de estos sujetos, de estos individuos, de estas personalidades, este sistema y grupos sociales y políticos y económicos, pues este sistema es el adecuado, el correcto, el que debe ser. Pues ahí está ya la moral, el que debe ser, el que es bueno, el que nos hace libres. Bueno, ¿de veras? Las dos preguntas, déjeme hacer un poquito de broma, las dos preguntas chilangas. Poco, ¿no? ¿Neta? Entonces, Mario, aunque en la vida social pues existan estos entendidos de lo que es correcto, bueno, justo, de manera natural o de manera casi, pues una inercia, ¿no? Que así nos enseñan a comportarnos Sí. y así nos comportamos. Eso no quiere decir que no tengamos todos también la capacidad de considerar si lo que acostumbramos a hacer es lo correcto o es lo que nos parece bien o mal o incluso poder modificarlo. Ese es el punto. Ese es el punto. Y en tanto que humanos, históricamente, socialmente, culturalmente, teóricamente, filosóficamente, pues claro que hemos planteado esas preguntas. Y seguimos, y el punto es a ver, ¿con base en qué podemos someter a un análisis más adecuado todo ese tipo de prácticas, creencias, concepciones, ¿no? Ujú. Instituciones establecidas, ¿no?
y someterlas a un análisis más serio y a una crítica en el sentido ¿de veras están en lo correcto todas estas que defienden esto, estas posturas que expuse ahorita, ¿no? O no podrá ser el caso que como humanos podamos llegar a establecer otro tipo de normas y valores morales que sean más racionales, o sea, más adecuados, pero más correctos. ¿Para qué? Para realmente desarrollarnos mejor como humanos. Y otra vez, ¿y qué quiere decir eso? Yo defiendo, sí es posible, de eso trata mi libro. Yo defiendo que sí es posible, teóricamente, humanamente, filosóficamente, reflexivamente, llegar a establecer un cierto conjunto de normas y valores morales, ¿no? Que realmente puedan ser válidos para todos los seres humanos, o sea, en sentido universal, ¿no? Y que ese conjunto de normas y valores no son mera imposición, no son arbitrariedad, no es autoritarismo, no es dogmatismo, ¿no? Sino que realmente son normas y valores morales que nos hace realizarnos más adecuadamente como humanos. ¿En qué sentido? En que realmente nos respetemos como iguales, como iguales. Que eso va a ir conduciendo a que seamos más adecuadamente libres, ¿no? Pero eso suena teóricamente muy bien, incluso suena razonable, ¿no? Sin embargo, ya cuando se trata de la confrontación en la práctica cotidiana, Sí. nos damos cuenta que esas posturas tienen, pues también obstáculos para desarrollarse, ¿no? El primer obstáculo era lo que decía Thais, la misma práctica en la cual ya nos encontramos nosotros nos lleva a decir, pues ese es su problema, Sí, 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 ese no es sí, mi asunto, sí, yo por qué me sí. tengo que ser responsable de Ajá, eso. ajá. Mientras no se metan con lo mío, caminamos bien. Pero ya cuando se meten con lo mío, Sí. entonces viene también una postura de confrontación de posturas teóricas, ¿no? Ujú, ujú, Y en términos prácticos, ujú, confrontación de intereses y de privilegios. ujú, Allí, ¿cómo saltar argumentativamente, racionalmente ese punto? Porque ujú, si yo me cierro a admitir como razonable, como pertinente el planteamiento que me estás haciendo, pues nada más no avanzamos. O sea, ¿cómo la dimensión política también de una postura ética, pues se tiene que manifestar, si no, no ujú, hay ujú, posibilidad también ujú. de no solamente interpelar al privilegiado, a la privilegiada, sino de generar también estructuras de sentido encaminadas Sí. en el marco racional, Ujú, ético, justo, bueno que nos estás comentando. ujú, Claro. Sí, porque pareciera que la manera de actuar pues atañe a cada individuo y que cada ujú, individuo es ujú, libre de actuar ujú, como quisiese, ujú, ¿no? ujú, Pero ujú. aquí la cuestión es que las acciones Sí, son colectivas, nunca sí, están sí, fuera sí, de sí, sí, ese sí. colectivo, ¿no? Ujú. Bien, ahí estamos un poquito en el tránsito hacia lo político. No, no, todavía preciando más la cosa. Eh, este planteamiento que hago en referencia a la posibilidad de reflexionar sobre, analizar, someter a crítica teórica estricta y a su vez poder transformar normas y valores morales, no tiene que ver solo con un individuo solito, o contigo solito, o con ella solita, ¿no? Claro que tiene que ver con la interacción humana, ¿no? Con nuestras acciones, con nuestra capacidad de pensar, de querer, de decidir y de actuar unos con otros, ¿no? O sea, esto no es algo que tenga que ver con cada individuo solititito o solititita, Ujú. ¿no? El punto es este, sí, mencionaste obstáculos, mencionaste ya luego dificultades, ¿no? Para poder ir a su vez a ir abriéndose a este tipo de planteamientos, ¿no? Yo creo que esto tiene, estas dificultades, todavía no entramos en lo estrictamente político, pero este tipo de dificultades tiene que ver pues, con la formación que hemos tenido, ¿no? Con la educación, ¿no? Que hemos tenido en tu tradición, en tu comunidad, en tu cultura, ¿no? Sabemos, sí, históricamente ha sido muy difícil, ¿no? Que, pues, vaya habiendo esa apertura, ¿no? Aquí, bueno, una parte de lo que propongo no son este libro, sino en otros textos y en nuestra práctica como académicos, como profesoras, profesores, mira, tenemos que ir fomentando una educación que nos vaya haciendo más capaces, pues déjame ponerlo así, de pensar en serio, de analizar más adecuadamente, ¿no?
de analizar más adecuadamente, de entender argumentaciones, de entender razones que aporten los otros, las otras, ¿no? Y a su vez, una formación que nos vaya siendo más capaces realmente de articular más adecuadamente nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras razones. Ahí falta mucho que hacer, ¿no? Sí, Y, porque exige una disponibilidad, pues sí, incluso ya, llamémosle como Kant, ¿no? De buena fe, para entender el argumento del otro, para dejar que el otro diga lo que tiene que decir sin distorsionar su planteamiento, ¿no? sí. Sí, y en caso dado, pues, para aceptar que en caso dado, que es lo que más cuesta trabajo, y lo sabemos, ¿no? Aunque nos creamos muy formados, también nos cuesta mucho trabajo. En caso dado, para llegar a saber, para llegar a poder aceptar que sí, que no, que estoy equivocado, que no tengo la razón, ¿no? Pero es que es toda una educación, una manera de ser, de estar Sí, sí, dispuesto a sí. una Sí, discusión, sí, porque, sí. por ejemplo, vemos el debate, la mesa política, cuando se insultan, cuando Sí. no hay argumentos, cuando ni siquiera se escucha una pregunta. Mm. Y entonces todo eso nos estaría también hablando de una preparación política y de una sociedad también que a lo mejor también carece de esa preparación Sí, sí, política. sí, sí. Que no se discute a veces en las mesas de los noticieros, pues no hay pluralidad, sino que hay todos de un mismo bando. Quizá todavía nos cuesta trabajo, ¿verdad, Mario? No hemos Sí, sí, aprendido sí, bien a argumentar, a dar nuestras razones, a defender posturas. sí. Y es muy importante para Mm, comprender la discusión ujú, pública. ujú, Nos atañe a ujú. todos. Sí, es parte fundamental, es parte fundamentalísima. Esa formación, ese desarrollo formativo en el sentido de cada vez ser más capaces de realmente, como digo, para decirlo así, en un sentido más fácilmente entendible, de, pues de pensar más adecuadamente, ¿no? De razonar más adecuadamente, de analizar más estrictamente, ¿no? De entender cierto tipo de razones, de juicios, de argumentos y de ser capaz de aportarlos, ¿no? Y de ver, pues el punto es, como lo plantea un teórico famoso, ¿no? De ver quién tiene la razón a través de argumentos, ¿no? ¿No? Pero acabas de plantear un tema muy, muy importante antes de meternos en el plano político, pero que también tiene que ver con lo político. Sí. Lo ha retomado también Thais, el tema de la educación. O sea, la importancia de formarnos en la escucha, en la comprensión y también en la fundamentación de la propia postura. O sea, no se trata solamente de lanzar consignas, sino dijiste algo muy fuerte, tomar en serio lo que significa tomar en serio una construcción colectiva de una argumentación y entonces vernos como parte de un proceso colectivo de conocimiento que no es el conocimiento del especialista, no es el conocimiento de mi adversario político, no es mi conocimiento solamente, sino cómo desde esos diferentes lugares podemos hacer una construcción colectiva Ujú, de conocimiento y si partimos de la buena fe que estábamos planteando anteriormente, pues entonces nos enriquecemos todas y todos porque nos aproximamos a eso bueno, a eso justo, a eso válido, ujú, ¿no? Pero presupone esto, ujú. educación, educación, educación Sí, y en sí. términos que nos ocupan a nosotros y a nosotros, educación política. Educación política. Ajá, ajá. Bueno, pero ¿cómo, Mario, cómo salvaríamos el paso de que ya tenemos en el Estado de México, en Chihuahua, en Nayarit, en Yucatán, en la Ciudad de México, una manera de entender las relaciones, una manera de vivir esas propias relaciones y cuando nos confrontamos, ¿cómo no caer en un relativismo de Ujú, que pues ujú. cada quien, como tú Sí, decías, sí, tiene su Tiene punto de sus vista, sí, tiene sí, su sí, 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 interpretación sí, sí, sí. y pues que cada quien Ujú, agarre sus canicas y que siga adelante. sí. ¿Cómo evitar eso en un planteamiento político que lo que busca Ujú, es orientar voluntades, sumar ujú, voluntades en ujú. torno a un proyecto? Bueno, por una parte, como decía hace rato, es parte de toda una formación educativa que vaya más en sentido serio, estricto y ahora sí, formativo, o sea, en el sentido de formar ciudadanos conscientes de dónde estamos, ¿no? Formar ciudadanos conscientes de su ciudad, de su historia, de su cultura, de su comunidad y de los problemas y de los conflictos que hay, ¿no? Por un lado. Por otro, sí, en el sentido ya estrictamente más teórico, diría, sí hay modo, yo defiendo en este texto y en general es toda mi línea, sí defiendo que hay modos, maneras, formas teóricas, ¿no? De defender
esta línea que digo es de una ética universal, en contra de ese tipo de relativismos, ¿no? Sí, un relativista, una relativista abundan, ¿no? Pululan por todos lados. Si yo le pongo estos ejemplos, en el peor de los casos, dicen, pues cada quien tiene sus normas, ¿no? Todo es relativo, relativo a la cultura. Cada cultura tiene sus normas y valores. Entonces, y luego se avienta una tesis muy fuerte. Entonces, no es válido, no, no es correcto que tú hagas un juicio. Pues, tú ya lo estás haciendo, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Estás diciendo que no es correcto, ya estás haciendo un juicio, ¿no? ¿No? Eh, sostienen que no es válido, que no es adecuado, que no es correcto que alguien de una cierta cultura se meta con otra cierta cultura y que esta otra cultura se meta con esta otra cierta cultura o comunidad o tradición o religión. No, no, creo que eso no va, no va. Claro que sí se puede, ¿no? Y claro que sí es válido, ¿no? Y ahí están las argumentaciones y todo, ¿no? Porque si no, si nos quedamos con ese relativismo, en el fondo, al fin de cuentas, aunque no es correcto el argumento, pero es más complicado explicarlo, muchos de estos y de estas relativistas defienden que como hay un montón de normas y valores distintos, ¿no? Dicen, por lo tanto, no hay nada universal, ¿no? O hasta antropólogos dicen, pues yo nada más constato diferencias, por lo tanto no hay nada universal. Si lo analizan bien, ese no es un argumento en absoluto correcto, Pero ¿no? es que aquí yo el riesgo que veo de esto que, bueno, está latente y lo hemos visto en la historia de la humanidad, es que cuando tú no das posibilidad al otro de expresarse e incluso no tienes la disponibilidad de realizar un diálogo, muchas veces lo que impera es una confrontación, Sí, es sí, un sí, conflicto sí, que sí, puede sí, sí, detonar sí, en el uso de sí, la sí, sí, fuerza. sí, 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 En yo te desapruebo, tu religión no es la correcta, tu manera de ser no es la correcta, tu sexualidad no es la correcta, y entonces, ¿qué hago? Exterminarte o minimizarte ujú, o insultarte, justo todo este uso sí, peyorativo del sí, otro, ujú, es en lo que desembocaría. ujú. Entonces, necesariamente me parece que para pensar una política de izquierda donde haya cabida al diálogo, donde las relaciones no se regulen por el uso de la mera fuerza bruta, ¿no? O de los O intereses. incluso del uso de la ley, porque el extremo del derecho positivo, pues es así está escrito en la ley y lo que no está escrito en la ley no se cuestiona. Entonces, me parece sumamente relevante pensar la ética para una política de izquierda. Tiene un lugar, digamos, Sí, estelar. sí, 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 nada más vamos precisando. Sí, Eh, mi planteamiento es que a partir de esta defensa de una ética universal, criticando a estos relativismos, ¿no? ¿Por qué? Repito, porque en el grado extremo estos relativismos pues, se quedarían con lo meramente fáctico, hay que quedarnos con lo que está. Pues, no puedes hacer nada, que cada quien se quede con lo que está, con lo que tiene, ¿no? Y no te metas con, entonces no te metas con los nazis, no te metas con los racistas, porque pues, son sus creencias, no te metas con los machistas, pues porque son sus creencias, es su cultura. Entonces ellos, en el fondo, al final de cuentas, a lo que apuestan es a que nos quedemos con lo meramente fáctico. Y yo no estoy de acuerdo con eso, pero para nada, no. No voy ahí. El planteamiento es que sí hay manera, es complicado, eso es la tarea estrictamente filosófica, de poder establecer y aportar una argumentación que nos haga ver que es verdad, ¿no? Que sí hay ciertas normas y valores de carácter universal, o sea, que son válidos para todos y que todo ser humano, en cuanto cada vez más capaz de pensar, de razonar, cada vez más consciente, puede llegar a entender esto, comprenderlo y llegar a actuar de esa manera. ¿Y en qué consiste una ética de este tipo? Pues déjenme ponerlo así de modo más sencillo. Consiste en todo un conjunto, todo un sistema de deberes y derechos fundamentales. De derechos y deberes fundamentales de cada sujeto, de cada individuo, cada persona, independientemente de su cultura, de su sexo, de su raza, allá, afortunadamente no se usa, ¿no? ujú, Pero pongamos que de su raza, de su sexo, de su color, de su fuerza, independientemente de su nivel de inteligencia, ¿no? O sea, todos poseemos, el punto es este, a partir de esta argumentación trato de demostrar, de hacer ver que sí hay un conjunto sistemático de deberes y derechos, en el sentido de que todos, primeramente, todos tenemos iguales derechos. Y en un sentido fuerte ya los conocemos. Tú tienes derecho a la vida, igual tú tienes derecho a la libertad de expresión. Ella tiene derecho a que no la fuercen a casarse con quien se le ocurra a los familiares,
más cercanos, ¿no? Y que tiene derecho a decidir su vida sexual a cierta edad, a partir de cierto desarrollo. Hay derecho a la integridad física, hay derecho a la participación política, ¿no? Y así. Hay derecho a la vida, hay derecho a la alimentación, al vestido, a la salud, a la educación, al trabajo. Y todo se trata de un sistema de derechos iguales para todos y todas. ¿Se entiende? En ese sentido lo defiendo como universal. O sea, el punto es defiendo que sí hay todo ese sistema de deberes y derechos fundamentales de cada individuo y que debemos ir siendo capaces de reconocerlo, de conocerlo, reconocerlo e irlo realizando cada vez más adecuadamente en la comunidad política y como comunidad, ¿no? Ese es el Entonces, sí sentido. hay de acuerdo a lo que nos estás planteando, el vínculo entre ética, este reconocimiento y respeto al otro, a la Ujú, otra, como un sujeto de derechos ujú, y ujú, obligaciones ujú, en ujú, igualdad ujú. de condiciones con Sí, el otro sí, sí, sujeto, sí, sí. implica ya necesariamente, está vinculado pues a la dimensión política. Política, la realización concreta, ¿no? De este sistema de derechos y deberes, o sea, voy desarrollando una argumentación en contra de los relativismos, en contra de los escepticismos, en contra de los conservadurismos, ¿no? En contra de los tradicionalismos, ¿no? ¿No? Y a partir de eso elaboro una argumentación, digo, no, sí hay derechos. Tenemos que saber y tenemos que conocer que somos individuos y somos seres humanos en cuanto tenemos derechos, ¿no? Que somos humanos en cuanto tenemos derechos. ¿Cuáles? Más los que mencioné, aunque... Y el punto es la concreción de ese sistema de derechos, pues es un sistema político, una comunidad política, Por eso la ¿no? fundamentalidad de muchos pensadores del vínculo entre la ética, la política, el Estado, el derecho, ¿no? Porque Sí, eso es, digamos, sí, es como el despliegue de este planteamiento racional y por lo tanto ahora ya ético desde la ajá, reflexión que sí, sí, estamos sí, viendo, pero también político por las consecuencias que se siguen. sí. Es muy interesante cómo una concepción tradicional del pensamiento fracturado en parcelas de conocimiento ha generado una dimensión ¿qué diría yo? Tan eh, peligrosa para la relación humana. Una cosa es la política, otra cosa es la ética, otra cosa es la economía, otra cosa es mi cultura, mi creencia, mi Ajá, tradición. Entonces, sí, como ajá, está desvinculado sí, todo, sí, sí. entonces ahorita no te metas, estamos hablando de política, estamos hablando del maltrato que se les da, es una cuestión cultural, no es política. Entonces, cuando ya aplicamos esta perspectiva que nos estás dando, vemos que la realidad es una complejidad que hay que abordarla Entretejida. exactamente. Ujú, Desde estos puntos. ujú. Y quiero aprovechar ya que estamos aquí agachados en el tema, para mencionar el asunto. Entonces, Mario, tú sostendrías, parece ser por lo que nos estás diciendo, que el relativismo en última instancia, miren qué paradójico, porque parece que muchos relativistas, por ejemplo, culturalistas, Ajá, en realidad están defendiendo como su alteridad, pareciera, ajá. pero en realidad cuando se plantea un relativismo, diga, bueno, esa es mi cultura, no te metas con ella y esa es la cultura Ajá, del otro, sí, en realidad lo que se está defendiendo es el status quo, nos sí, estás diciendo con eso. sí, ajá. ¿No? El relativismo moral, el relativismo político, el relativismo epistemológico, en última instancia lo que quiere es que se mantenga lo que está como está. Y entonces las relaciones de privilegio se vuelven intocables, porque no podemos criticarlas. Ujú, No podemos decir, a ver, usted cómo es que ha llegado a una situación de que de un sexenio a otro se convirtió en una persona riquísima. ujú, No podemos criticarlo, porque bueno, es la suerte, es el trabajo y además es su vida, ujú. ¿no? Entonces es interesante, me No, y parece. en sentido relativista también se podría llegar a sostener, bueno, pues cada cultura es un mundo, cada cultura tiene sus normas y valores. Yo estoy en un sistema económico, cultural, capitalista, es mi cultura, entonces no se metan conmigo, ¿no? Porque tu cultura es tu cultura, pero no te metas conmigo, yo soy economista capitalista, ¿no? Tengo mi cultura, entonces, pues sí, otra vez, es otra forma es otra estrategia de defender ciertas prácticas, ciertos intereses, ciertas instituciones, ¿no? Cierta estructura, ¿no? Económica, social, política, ¿no? Eso desde el relativismo. Ahora, claro, no solo hay el relativismo, sabemos que hay, eh, otra vez, ya en referente a la política, sabemos que en referencia a lo político hay diferentes concepciones de lo político, de la política. Yo creo que la peor
Y creo que de lo más común es lo que con otros autores llamo, lo asumo de otros autores, el término, el positivismo del poder, ¿no? Son ideas, son concepciones teóricas, politológicas, filosóficas, y son concepciones así de mentalidad común y corriente, ¿no? En el sentido de que se sostiene, se sostiene que la política, lo político consiste simple y sencillamente en que toda acción humana está regida y orientada por la búsqueda, la obtención y el mantenimiento del poder. Ese es el positivismo Pues, político. ajá. Positivismo Y, político. y si tú empiezas a hablar de moral, bueno, ya sabemos que por ahí se dice que, supongo que sí existió, que se dice que algún político mexicano alguna vez le preguntaron su opinión sobre la moral, ¿no? Y dijo que la moral es un arbusto que da moras. O sea, lo que dijo es que le viene valiendo un reverendo cacahuate eso, Ujú. que eso no existe. Una mora. Sí, ¿no? La moral, ¿no? Sí. Y entonces reducen la acción social, política, humana, solamente a que todos buscamos única y exclusivamente el poder. Llegar al poder, mantener el poder y acrecentar el poder. Poder entendido como la oportunidad, ¿no? Y la capacidad y la oportunidad de imponer tu propia voluntad, la tuya o de tu grupo, a otros individuos, a otros grupos, Ujú. ¿no? Imponer tu propia voluntad, Y tus propios intereses. justo para beneficiar tus propios intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues como lo único que hay es esa búsqueda de poder, constitutivo también de esa creencia, de esas teorías, de esas concepciones, es que no importa la moral no existe, ¿no? No importa la moral, lo ético, Ujú. ¿no? Lo único que hay es esto, O si existes en ¿no? el ámbito de lo privado, O si hiciste, tú pues ahí en tu conciencia. casita, ¿no? Ahí cuando tú traigas tus chanclitas en tu sillón, ahí tú practicas tu moral Ujú. privada, ¿no? Ujú. Y afuera dicen, pues es la lucha todos contra todos. Ese es un gran problema. Creo que sí hay esas concepciones y sí hay esas prácticas, Ujú. ¿no? Pues, las hemos visto, las hemos analizado, pues, las hemos padecido, muchos las han padecido de modo muy terrible, ¿no? Ujú. Ahora, yo no digo que haya eso, pero que sea lo único que hay y que a eso se reduzca lo humano y la interacción humana y las posibilidades de interacción humana y las posibilidades de desarrollo humano, no, pues, para nada. No. Esa es una cierta concepción que han logrado imponer ciertos individuos, ciertos grupos, ¿no? Que sí ha funcionado históricamente, que sigue vivita y coleando, ¿no? Pero no es lo único, ni lo principal, ni lo más elevado, ni lo más adecuado, ni lo más correcto. Y sí podemos ver consecuencias. Y tiene Podemos sus ver consecuencias, consecuencias ¿no? Ajá. negativas. O sea, el hecho de que la política, de que un político diga, a mí no me interesa eso de la ética y la moral no va con mi política, pues en realidad puede tener consecuencias funestas, como lo vemos con el gobierno actual de Milei en Argentina, Sí, muchos donde se otros, toman ¿no? decisiones, pues arbitrariamente, sin contemplar la opinión o los intereses de las mayorías, Ujú. ¿no? Sino nada más la de los grupos individuales. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos visto en nuestro país que la gente llega pues con riqueza, ya mala vida o bien vida, pero que te dicen, no, esto no incumbe, el hecho de que yo tenga que explicar cómo hice esta riqueza en los recientes años, no tiene que ver con lo público, porque esto es una cuestión de orden privado. Privado. O Mi vida estrictamente económica, económica. ajá, Ujú, ujú. o mi postura, los medios de comunicación, nuestra postura que estamos aquí hablando, política, no tiene nada que ver, la oculto, no tiene que ver con lo que estoy hablando. No, los individuos no nos podemos separar de lo que somos, de donde venimos, de nuestra historia, de nuestra perspectiva ético-moral, al momento de llegar a los Sí, no, no. cargos políticos, ¿no? Sí, no, ahí otra vez, hace rato hablábamos de formación, Ujú. ¿no? De formación educativa desde la familia, el kinder, etcétera, y vamos derivando en, pues, necesidad también esa formación en lo político, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, tiene que haber un nuevo, sí lo hay también, ya lo hay, Ujú. afortunadamente, ¿no? Así como puedo decir que también hay afortunadamente cada vez eh, más luchas y movimientos y defensa a favor de estos derechos de los que hablaba, ¿no? Pues claro que también sí lo hay, hay que darnos cuenta de eso, de que a pesar de cómo está la cosa actualmente, ¿no?
Sí, sabemos cómo está la cosa, y ahorita se suman ahí una guerrita por acá, otra guerrita por allá, otra guerrita por acá. Sí, sabemos que está difícil y canija la cosa, pero afortunadamente sí defiendo. Podemos hablar de constataciones, de estudios, de análisis sociológicos, politológicos, históricos, éticos, ¿no? De que afortunadamente sí creo que cada vez más hay más conciencia, más apoyo, más lucha a favor de este tipo de derechos y a favor de ese tipo de conciencia política. En el sentido es, ver, sí, yo soy ciudadano, puedo participar y no se trata de que yo como ciudadano nada más adquiera un puesto público como botín, ¿no? Ujú, Sino que se trata de hacer uso de ese servicio público justo pues, como servicio público, ujú, porque el otro sentido de política, vinculado con esta ética y con este sistema de derechos y deberes que defiendo, pues, se trata de que sí hay posibilidades, todavía, sí, ¿no? Ujú, Y de que es necesario apuntar a una nueva conciencia política y a nuevos sistemas políticos en el sentido de que tenemos que ser cada vez más conscientes de que se trata de nuestra interacción como individuos que estamos conformando una comunidad, o sea, un estado, estado con mayúscula, ujú, o sea, comunidad ujú, política, ¿no? ujú, Y que en ese sentido somos capaces de decidir, ¿no? Que tenemos que decidir sobre eh, medidas, medios, estructuras, instituciones, ujú, valores, fines, ideales que perseguir. ¿Cuáles? Mi propuesta es, pues, los que sean conformes a un sistema de derechos y deberes en donde se respete cada vez mejor a cada individuo en sus derechos. ujú, La mejor política tiene que apuntar a eso. La mejor conciencia ética tiene que apuntar a eso. La mejor conciencia ética crítica tiene que apuntar a eso. ujú, La mejor conciencia ético-política crítica tiene que apuntar a eso, ujú, ¿no? O sea, el consciente de que se trata de eso, de que nosotros tenemos y podemos participar, pues sí, claro, también desde nuestros diversos ámbitos, ¿no? De ujú, estudio, de trabajo, de actividad, etcétera, ¿no? Contribuir a eso, a que podamos definir cada vez del modo más adecuado, ¿no? Porque son válidos, ¿no? ujú. ujú, Cierto tipo de estructuras, instituciones, medios, medidas, valores, fines, ideales. ujú, ¿Cuáles? Pues todos aquellos que contribuyan cada vez más a que nos respetemos como sujetos con derechos. ujú, Ese sería como el planteamiento en el caso que nos ocupa como este espacio de formación política, Ajá. crítica, diríamos, como dar herramientas teóricas para que las personas que nos decimos hombres y mujeres de izquierda tengamos como los elementos para dar razón de nuestra práctica política en el marco de una concepción Sí. de derechos, en Ujú, primer lugar, ujú, pero, pero la pregunta, digamos, es como el nivel de lo deseable y que a través de procesos educativos podemos ir cristalizando. Y esos procesos educativos no solamente son formales, lo decías tú, no solamente es la escuela, la universidad, que también es la vida cotidiana, la ujú, relación ujú, con la familia, con los amigos, con el barrio. ujú, También allí vamos nosotras y nosotros adquiriendo procesos de aprendizaje. ujú. Pero la pregunta, Mario, y tú la has planteado muchas veces. Bien, aquí está el planteamiento ético que nos vincula y nos obliga en relación a lo político, a lo erótico, a lo pedagógico, a lo cultural, etcétera. Ujú. La pregunta sería, tú dices generalmente, ¿y por qué tendríamos que hacer eso si atenta contra mis intereses? Sí, Yo, ¿por qué Estado sionista tendría que respetar la vida de los palestinos si lo que me interesa sí. es despojarlo de sus territorios? Ujú, Yo, ¿por qué Estado norteamericano no voy a reprimir a los estudiantes que afortunadamente están siendo la conciencia crítica y oponiéndose ujú, a esta ujú, estrategia de guerra ujú, sistemática que tiene un Estado como el norteamericano y lo que tú lo mencionabas, la guerra de Ucrania, la guerra ahora, toda esta atmósfera guerrera que se está ujú, haciendo ujú, a nivel ujú, mundial. Pero también nos podemos ir a lo cotidiano. Yo, representante popular, ¿por qué no voy a aprovechar ahora a volarme el mayor número de dinero posible si es mi oportunidad? Nunca lo he tenido. ¿Por ujú, qué tendría yo que ujú, asumir lo ético? ujú, ¿Por qué tendría yo que asumir lo racional? ¿Por qué? ujú. Cuál es el costo que va en esto, Mario? ¿Por qué no solamente es una cuestión de razones,
sino cuáles son las consecuencias prácticas que tiene, es no atender a esa razón ética a la cual estamos, ya tú nos dijiste al principio, como condición humana incluso, ¿no? Esa predisposición. No, bueno, ahí, complicado. O sea, creo que tu pregunta se refiere a, pues, cómo a partir de todo este tipo de análisis podemos ir buscando la manera de incidir, ¿no? Ujú, Pues bueno, ahí el gran problema es que estamos en un sistema económico, social, político, con determinadas estructuras, ¿no? Que ha favorecido, pues, a muchos grupos de poder, ¿no? Poder, digamos así, mental, en el ámbito de las religiones, poder económico, poder político. Y eso es de los principales obstáculos. O sea, el punto aquí, bueno, la pregunta no solo sería para mí, sería para todos los estudiosos en los diferentes ámbitos, a ver cómo están las estructuras estas más fuertes de poder en los ámbitos de la vida cotidiana, económicos, políticos, etcétera, etcétera, de modo de ir viendo, déjame ponerlo así, en un sentido muy flojito, ¿no? De ir viendo estrategias, de maneras de cómo ir incidiendo para ir aflojando esos poderes, de modo que en nuestros diferentes ámbitos podamos ir cada vez logrando ganar espacios, ujú, espacios en la dirección que hemos señalado, ¿no? O sea, sí es una lucha, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de lucha, ujú, ¿no? Y hay diferentes maneras de ir viendo cómo, ¿no? Y aquí sí, yo diría, esto compete a no solo a toda la ciudadanía, sino también a todos los tipos de áreas de estudio, ¿no? De análisis, en las universidades, en las diversas instituciones. A ver, pues vamos viendo, pero con cierta orientación, ujú, ¿no? No nada más estudiando así de modo, como se dice, objetivamente neutral, para ver cómo están ahí. ujú. Y está bien o mal. Ah, no, yo no me meto, yo nomás describo. Perdón, hay mucho de eso. No, Claro. también eso es Sí, muy tener una nefasto, postura es la muy manera más nefasto, ¿no? clara Sí, de sí, sí, definir tu pues, propio ¿no? trabajo. Oye, Mario, y a mí me parece que, bueno, en tu libro entonces podemos también encontrar este vínculo del cual nos estás hablando sobre la, pues, propuesta de políticas públicas que sean acordes con esta ética Ujú, objetiva en la ujú, cual reflexionas. ¿Tú cómo verías, Mario, la cuarta transformación y su política en cuanto al vínculo con lo ético? ¿Para ujú. ti se ha llevado a cabo? ¿Hay todavía mucho por hacer? ¿Puedes ver claramente una política de izquierda que sí está conciliada? O sea, que ahora sí que lo que se ha Ujú. dicho sí se ha llevado a la práctica. Ay, una valoración difícil, pero a ver, yo lo plantearía en los diferentes ámbitos, ¿no? Ético, económico, político, ¿no? Mm, Digo, en el ético, pues creo que pues, es uno de los elementos que mencioné, entre los otros que mencioné, ¿no? Decía yo, sí veo, sí se puede constatar ciertas líneas, ciertos avances, diría yo, en ese sentido, ¿no? De que se está fomentando esa conciencia. Se está apelando, se está fomentando, se está exigiendo, ¿no? ujú, Y principalmente sí se está apelando a esto, a la cuestión de que cada vez tengamos que ser más conscientes de todo este sistema de derechos y deberes, ¿no? ujú, Es de que tú como individuo, ella, él, ellos, todos merecen respeto como sujetos y que ese respeto se articula, se traduce, se despliega, se concreta en derechos y deberes de cada individuo, ¿no? Y que eso, a su vez, lo tenemos que poder hacer realidad en comunidad política, ¿no? Ahora, ¿cuáles son o algunos de los principales obstáculos, o el principal, pensaría yo, el principal obstáculo ahorita creo es el económico. Estamos en el sistema económico capitalista. Y ahí creo que a nuestro gobierno pues es cuestión de poder en el sentido de los que ejercen el positivismo del poder y ejercicio del poder en el sentido de los que tratan y han tratado o tratamos de ejercer el poder legítimo. Hay maneras adecuadas de ejercer el poder, ¿no? Digo, no vas a ir con un nazi o un racista nada más a decirle, pórtate bien, chavo. Pues no, pues espérate, hay leyes, hay instituciones, o respetas, ¿no? Bueno, en el caso del ámbito económico, sabemos que los poderes económicos ahorita, pues tienen mucha fuerza, mucho poder y están luchando pues, por protegerse, por mantenerse, ¿no? Y en ese sentido, aquí sigue habiendo huecos y sigue habiendo fallas. O sea, hay que ver cómo
¿qué hacer para que todos estos poderes económicos capitalistas, ¿no? Si no se puede lograr una transformación radical ahorita, creo que no es posible, bueno, ir viendo cómo estas dueñas de estas grandes empresas y consorcios no se lleven el 60% de la riqueza, el 70% de la riqueza, el 80% de la riqueza de un país, sino, espérate, no, tiene que haber otra manera y sí hay posibilidades de estructurar de otra manera el ámbito económico de modo tal que se pueda producir riqueza y distribuirla de una manera muchísimo más adecuada, ¿no? No porque a todos nos toque un Rolls Royce, no se trata de eso, pero para nada. Se trata de que esa riqueza se distribuya de manera más adecuada a través de las diferentes instituciones, empezando por las educativas y las de salud, ¿no? De modo que eso permita más posibilidades a cada individuo, ¿no? Y yo sí estoy en contra totalmente de este tipo de estructura económica. No lo trajimos ahorita, uno de mis libros abordo eso, la crítica del sistema capitalista, y ahorita estoy terminando el otro libro en donde todavía ahondo en esa crítica del sistema económico capitalista, porque pienso que ahorita es el principal obstáculo, ¿no? ¿No? Y en lo político, también han hecho buenas cosas, diría yo, pero hace falta, ¿no? Toda la lucha que están llevando a cabo en contra de un poder judicial muy raro, yo lo veo bien. Claro que el poder ejecutivo tiene todo el derecho de criticar a ese poder judicial. Otra cosa sería que les echara a los militares y los metiera a la cárcel y ya, esto no está haciendo. Lo que Los está enfrentando, está diciendo que no cumplen, está diciendo que son corruptos. Y yo estoy también en desacuerdo, aunque que se lleven esos miles de pesos mensuales, no puede ser. Yo estoy en completo desacuerdo estoy con eso. Entonces, eso también tiene que ser cambiado. Y se están haciendo cosas en ese sentido y hay que apoyar ese tipo de medidas, ¿no? ¿No? Hay que apoyar ese tipo de medidas. Y que los poderes políticos actualmente también tienen que cumplir con todo lo que estamos diciendo, pues también tiene que haber autovigilancia, autocorrección, y tiene que haber castigos cuando haya trampas, corrupción, Cuando haya traición al cuando haya proyecto. traición al pueblo, ¿no? Pues sí, Bien, ¿no? pues bueno, ya tenemos muchos temas. Miren nada más, todos nuestros seguidores, seguidoras de este espacio de textos, contextos y pretextos. La producción del doctor Mario Rojas Hernández es muy rica, es generosa. Ahorita ya lo mencionó al último, las últimas investigaciones en torno al tema de lo económico como tu objeto de reflexión fundamental. Quizá nos dé otro momento para discutir al respecto, Pues sí, ya lo. pero aquí lo que nos interesa mencionar es este texto que tenemos aquí enfrente, La razón ética objetiva, que yo quiero decirlo, no lo va a decir Mario, pues, y no lo vamos a dejar de decir mi querida Thais, que es una propuesta original, propia de un filósofo mexicano que está diciendo, yo estoy pensando la realidad y estoy dando razón de esa realidad. Y me parece a mí que es importante para nuestro espacio tener una persona como Mario acompañándonos y compartiéndonos pues su propia producción ética, su posicionamiento ético, que como ya vimos, pues contribuye a una formación crítica desde la ética, la política y ahora el desafío grande que tenemos enfrente, que es el tema de pues el derecho, ¿no? Vinculado con la economía, porque van agarraditos de la mano. Bueno, pues de mi parte sería agradecerte la posibilidad de que estés con nosotros y una próxima invitación. No sé cómo ves tú, Thais. Sí, claro que sí. El libro de Mario lo recomiendo ampliamente. Todavía se puede conseguir, ¿no? Tu libro Sí, creo que todavía sí, todavía está a hay. la venta en Gandhi, yo lo he llegado a ver Ajá. todavía. Muy recomendable, muy accesible para todo público que quiera interesarse por estos temas. Agradezco mucho que hayas estado aquí, Mario. Siempre es un gusto escucharte y dejarnos transformar por tu palabra. No, pues gracias acá por la invitación a ustedes. Gracias.